Si al resolver da 0, quiere decir que no tiene ni compresión ni tracción. Y en ese caso, normalmente, la que puede llegar a no tener ni compresión ni tracción son los montantes. Los montantes podemos luego comparar con un nombre similar que es de montaje. Entonces los montantes son elementos que pueden o no estar trabajando a la compresión o a la tracción. Pueden estar solamente para complementar, ¿verdad? Y no estar traccionados ni comprimidos. En otras palabras, sacamos el montante y la estructura sigue estable. El principio que nosotros usamos para determinar la solicitación en una cabreada se llama método de los nudos. El método de los nudos utilizamos porque pensamos, o mejor afirmamos, que si una estructura está en equilibrio, los nudos o sus nudos también lo estarán. Eso es casi como una máxima, La estructura está en equilibrio, los nudos también tienen que estarlo. Y por eso que hacemos el estudio nudo por nudo de una cadena. Pero la finalidad última, repito, es determinar la solicitación en cada una de las barras. Porque de esa manera nosotros vamos a entrar en una tabla o algo parecido a eso y diseñar, ¿verdad? Diseñar nuestra cabreada con perfiles o con escuadrillas de madera de determinada sección. Lógicamente, cuando mayor es la sección, mayor es la resistencia. Que ya sabemos, ¿verdad?, que los perfiles vienen en 6 metros, doble I, mejor dicho, doble T o I. Esto que es perfil U. Estos todos vienen en longitudes de 6 metros. I, U, C. L. Y después ya tenemos los tubos, los que son de sección cerrada, por decir. Tubos cuadrados, tubos circulares, tubos rectangulares. Todo esto son perfiles comerciales que vienen en longitudes solamente hasta 6 metros o de 6 metros. No podemos ir nos volcamos nosotros un perfil que tenga 3 metros. Hay herrerías que pueden cortar, ¿ya?, si necesitan un pedazo, pero todos vienen laminados de fábrica en una longitud de 6 metros. De 6 metros. Perfiles metálicos. ¿Verdad? En cambio, las maderas ya sabemos que vienen en escuadrillas, le llamamos, ¿verdad? Siempre de sección llena. Son maderas, ¿verdad? Sección llena. Estas escuadrillas vienen en pulgadas. Estos tienen la característica de llamarse o enumerarse en forma de milímetros, ¿sí?, o pulgadas. Milímetros o pulgadas. Por ejemplo, este es un caño cuadrado de 2 por 2 pulgadas.
2 por 2 por... Hay una tercera componente que es el espesor de la pared del caño. Yo tengo un caño, por ejemplo, y tiene un determinado espesor, lógicamente, ¿verdad? Bueno, a esto se le llama pared del caño o pared del perfil. Si es el perfil I, bueno, pues va a tener una cosa así. O, perdón, si es el perfil N, sería una cosa así. Y el espesor es el espesor de pared. Entonces, para esto tenemos 2 por 2 por la tercera, 1/8. Por ejemplo, todo esto es pulgadas. Entonces quiere decir que el perfil tiene 2 pulgadas por 2 pulgadas y el espesor de la pared es de 1/8 de pulgada. Que ustedes ya saben, si queremos determinar en milímetros o conocer en milímetros, tenemos que saber cuántos milímetros tiene una pulgada. Una pulgada, saben ustedes que viene aproximadamente de esto. Esta distancia, esta longitud, aproximadamente es una pulgada, de aquí hasta aquí. Eso es 2.5 centímetros, 2.54 para ser exacto. Por lo tanto, en milímetros, una pulgada es igual a 2,54 centímetros y es igual a 25,4 milímetros. ¿Verdad? Eso es una pulgada. Y si tenemos 1/8, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar el numerador por 25.4 y dividir por el denominador. Entonces, 1/8 de pulgada sería 2.50 o 20, vamos en milímetros ya, 25,4 milímetros sobre 8. Es 1 por 8 milímetros. Entonces, tenemos 1/8 de pulgada, perdón, 1/8 es 2,54 milímetros. Y abajo el 8 no tiene ya dimensión. Entonces, hacemos la división. 25,4 dividido 8 da aproximadamente 3, ¿verdad? 3,2, ¿sí? 3,176. Aproximadamente igual a 3,2, está acá, milímetros. Este es el espesor de la pared de un caño, de un perfil, de un tubo, de lo que sea, con una pared de 1/8. 1/8 de pulgada. ¿Verdad? Entonces, así se hace la conversión. Perfiles que tienen mayor espesor, lógicamente pueden ser, por ejemplo, 1/4. Mayor espesor. 1/4 de pulgada sería algo así como 25,4 milímetros dividido 4. Y esto da aproximadamente a 6, no sé cuánto es exacto, 6,35. ¿Ven? Así se hace la conversión. ¿Saben? Disculpan, pero eso no es para refrescar, ¿sí? Son cosas corrientes. Las maderas vienen en pulgadas directamente. Tanto por tanto. Esto es madera. Y esto es metálico, ¿sí? Por ejemplo,
tenemos un perfil de madera, una escuadrilla de madera de aproximadamente esto que está aquí, que es 2 pulgadas por 5 pulgadas. ¿Ven? Esto es un tirante normal, 2x5, 2x6, como esto que tenemos acá, ¿ven? Entonces, esto probablemente sea de 2x6. Vamos a suponer que sea de 2x5. Perfecto, eso que tenemos ahí. ¿Cómo nosotros compramos cada uno de esos tirantes? Compramos en pulgada métrica. Quiere decir que lo que estamos pagando realmente es 1 pulgada de esto más o menos, ¿verdad? Eso es 1 pulgada. Y una longitud de 1 metro. Mirad, 1 metro aquí, por ejemplo, y esto es lo que nosotros estamos pagando. ¿Ven? Por supuesto, acá tiene 1 metro. Se llama por eso pulgada métrica. Pero en la carpintería directamente hablamos de pulgada, mal hablado porque en realidad es pulgada métrica. Pero también ya se asume. Entonces yo quiero comprar este tirante, tengo que saber la longitud y tengo la cantidad de pulgadas. Por ejemplo, si tiene 5 metros hasta acá, o 4 metros, una cosa así, entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar 2 por 5 por 1, que es 1 metro. En este caso va a comprar de 4 metros, entonces 4. 2 por 5 por 4. Para comprar un tirante de estos de 4 metros y de 2 por 5 de sección. Pulgada. Entonces ahí dice, el lapacho cuesta tanto. El Ibirapitá, más barato, cuesta tanto. La pulgada, la pulgada métrica. Entonces, vamos a suponer que cueste, no sé, 500. 500, una determinada madera, ¿verdad? 500 guaraníes la pulgada. La pulgada métrica, ya se sabe. Si este es el costo, entonces vamos a tener 2 por 5, 10 por 4, son 40. ¿Eh? 40 por el costo de cada pulgada, ¿cuánto me da? 20.000. Entonces nos va a costar 20.000 guaraníes. Si es una madera cuyo valor sea 500 guaraníes, lo cual no es real. El tirante de estos fácilmente estaría por orden de 300.000 guaraníes. Entonces, realmente la pulgada cuesta mucho más. Vamos a suponer que cueste 350.000. 350.000 dividido en 10 son 35. Y en realidad es dividido 40. 350.000 dividido en 40. ¿Cuánto da? Y esto es más o menos por ahí. 10.000 guaraníes por pulgada. Entonces daría aproximadamente entre 850 y 400.000 guaraníes un tirante. Así de claro está el lapacho. El Ibirapitá es más barato y así hoy día cualquier cosa te venden como tal otra cosa. Hay que atender mucho, hay que conocer solamente, porque si no te venden eucalipto, te venden cualquier otra madera, como el Ibirapitá, por ejemplo. El lapacho ya es más difícil de engañar porque ya tiene una característica más
no sé, más palpable. Pero tenemos que conocer, no hay otra. Así entonces vienen los perfiles en 6 metros, la madera en la longitud que vos quieras, pero evidentemente no pasan de 6 metros, 7. 8 es difícil ya de conseguir 8 metros. Entonces, nosotros vamos a nuestra cableada. Si queremos hacer de madera, entonces tenemos esto que está acá. Por ejemplo, si nuestra cableada tiene, vamos a suponer, 12 metros de luz, vamos un poco más, 15 metros. Tenemos una cableada de 15 metros de esta forma, es una cableada, una de las más conocidas, que es la Bowen, cableada tipo Bowen, y queremos armarla, ¿verdad? Estos que están aquí, que son los tirantes, van a tener una longitud de 7 metros y medio. Y lo conseguimos, directamente lo conseguimos, madera de esa longitud. Entonces usamos el montante, que es este que está acá, y este otro. Ahí ya automáticamente se nos reduce a, si es 7 y medio, son 3,75. Y es más fácil de hablar. Por eso utilizamos el montante, que al resolver puede salir cero. Entonces realmente está ahí para la unión, para poder acoplar de alguna manera. La madera no se puede soldar, entonces se utilizan chapas a ambos lados, con bulones, o en acoples similares a esto, por ejemplo, que se llaman a media madera. Esto viene acá y entra hasta aquí. Y la otra de arriba, pues, viene acá. Este tipo de unión se llama a media madera. Esto es uno. Y esa es otra madera. Y le colocamos bulones o algo, ¿verdad? Que aquí lo refuercen. 1, 2, lo que sea. Algo así. Entonces es una acople de madera, o directamente chapa envolviéndola y atravesando con bulones. Me queda una cosa así. Por ejemplo, le colocamos una chapa de acá hasta acá, directamente le envolvemos bulones, lo que sea necesario, ¿verdad? Dependiendo de la solicitación. Es una chapa metálica que se le coloca encima. ¿Ya? Y ahí añadimos ¿dónde? Añadimos aquí, porque una madera de 3,75 conseguimos fácilmente. La de 7 metros no conseguimos, y menos si es mayor. Necesitamos una distancia donde la luz de 20 metros, esto serían 10, no hay caso, ya no se puede. La misma cosa con los perfiles. En esta cableada de 15 metros yo no puedo usar un perfil, porque tiene una longitud máxima de 6 metros. Tengo que añadir los perfiles. Los perfiles sí. Relativamente más fácil, soldadura, pernos y añadimos, ¿no? Para eso, tengo que conocer la longitud en que viene, la madera y los metales, y conocimientos generales, ¿verdad?, que pueden ayudarnos. Entonces ahora vamos a tratar de resolver nuestra cableada, que es nuestro problema.
¿Ya? Borro esto. Cuando ustedes reciben una viga, por ejemplo, ¿verdad? Que un herrero le dice, yo te voy a hacer una viga nomás para soportar lo que sea, ¿verdad? El herrero, y te agarra y te hacen una cosa así. Por ejemplo, y te hacen esto. Y vienen de esa manera y te entregan la viga. Esa viga no es una cabreada. Esa viga no es un reticulado. Porque para que sea tal, necesita estar conformada por triángulos. Porque el triángulo es la figura indeformable. En cambio, esta está conformada por polígono de 4 lados, puede ser cuadrado, puede ser rectángulo, y no es una figura rígida. Para eso vamos a tener que hacer esto. Directamente en las diagonales nomás le ponemos y esto se convirtió en un reticulado. Porque el triángulo, repito, es la figura que no se deforma. Se considera indeformable, le aplica una fuerza y el triángulo se desplaza, ¿verdad? Pero no se deforma, como el cuadrilátero, por ejemplo. Un arco de fútbol, lo que sea, un polígono de 4 lados, suponiendo que acá tenga también, ¿verdad? Entonces esto le aplica una fuerza, la misma que le apliqué al triángulo, y esto se deforma. Pasa a esto otro. Aproximadamente. Triángulo, figura indeformable. Condición absolutamente necesaria para la conformación de una cabreada. Si no está conformada por triángulos, no es una cabreada. Vamos a suponer acá. Yo le saco el montante. ¿Ven? Eso que está ahí es un triángulo. Pero si por ahí le saco el pendolón, la cuestión ya cambia. Le saco el pendolón, tenemos un cuadrilátero ahí. No es posible. Esto de acá no puede ser. Tiene que ser esto otro. Tenemos que poner acá. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, la cabreada como condición inicial es que tiene que estar formado por triángulos. No son preguntitas así. Todo lo que estoy hablando se puede preguntar. Absolutamente todo. La otra condición para la conformación de un reticulado, cercha o cabreada, que son sinónimos, cercha, reticulado, cabreada, son sinónimos, es que la componente horizontal sea nula. La componente horizontal sean iguales en los apoyos, estoy hablando. Esta es una cabreada de 2 apoyos, uno y aquí otro, ¿verdad? La componente en los apoyos sea nula, o sean iguales e iguales a 0. ¿Por qué eso? Porque si aquí tengo una fuerza, una componente de 5, por ejemplo, y aquí tengo la otra componente horizontal de, por ejemplo, 3. Si sucede esto, ¿qué va a pasar con la resultante horizontal? En el eje X. La resultante va a ser esto menos esto. Y 5 menos 3 son 2. Quiere decir que la resultante es una fuerza para acá de 2.
toneladas o lo que sea, entonces nuestra cableada se va a desplazar. En cambio, si son iguales, esta cableada es estable. Lo que sucede es, realmente, en la realidad siempre hay componentes horizontales, pero son mínimas. Las componentes más importantes son las verticales. Es decir, nosotros podemos jugar, como les dije cuando tocamos el tema de cables y arcos, sobre todo con los arcos, ¿verdad? Nosotros podemos jugar con la componente horizontal, en el caso de arco, ¿verdad? Pero con la que no podemos jugar es con el peso. El peso es inequívoco. Yo coloco esto, permiso, sobre mi cableada, o sobre mi arco, o sobre lo que sea, y no hay forma de modificarla. Siempre la fuerza de peso va a ir de arriba para abajo y en forma vertical. Con eso no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer con las componentes, jugar, entre comillas, con las componentes horizontales. ¿Por qué? Porque esas sí son manejables, las horizontales. Las verticales no podemos modificarlas, tenemos que utilizar solamente la reacción. Es decir, acá yo tengo una carga en cada uno de los nudos. Entonces las reacciones son solamente esta y esta, en la vertical, estoy hablando, tienen que ser iguales y contrarias, naturalmente, a lo que está aquí. Es decir, si esto vale 5 toneladas, esto es 3, 2, voy a sumar todas, voy a tener 6, 10, 15, ¿verdad? Y entonces esto va a valer 7,5 toneladas y esta otra 7,5 toneladas. Pero eso es intuición. Y esto sucede solamente, la igualdad, digo, sucede solamente cuando hay simetría. En geometría y en cálculo. Siempre tratemos de que nuestra figura sea simétrica. Porque es más fácil de trabajar, porque es menos, es más corto el cálculo. Y esa simetría se da en geometría, en la forma, y también en relación al péndulo en cargas. Acá tenemos simetría, porque tenemos 3 ambas a la misma distancia y 2 a la misma distancia y 5 que está aplicado en el péndulo mismo. Estas reacciones, ya por intuición sabemos que si es simétrica va a valer 7,5 toneladas. Es la suma de todo lo que cargamos y las dos con las que reaccionamos. Para atrás. Con esto no se puede, ninguna modificación. Con la componente horizontal sí se puede. Para nuestra cableada, la componente horizontal es 0. Pero para nuestro arco, la componente horizontal no es 0. Gaudí, ¿qué hacía? Gaudí estudiaba tan bien la conformación de las cargas de su edificación, comparándola con un cable. Él imaginaba que las cargas de su edificio estaban soportadas por un cable, por un cabo. Cable es sinónimo cabo para nosotros, ¿sí? Entonces hacía esto. Ustedes saben, ¿verdad?, que el cable es directamente simétrico, espejado, mirror en AutoCAD al cable.
El arco es lo contrario, exactamente. Entonces él estudiaba de esta manera. Si tenía una carga acá, pues entonces la ponía ahí mismo, ¿verdad? A su arco, a su cable. Imaginaba de esta manera. Si tenía una carga, más cargas aquí, en el estudio, ¿verdad? De su estructura, imaginaba esto. Estudiaba eso y después rebatía. No tenía computadora. Entonces, ¿qué hacía? O maquetas o fotografías. Y después las giraba a 180 grados. Así trabajaba este genio de la arquitectura. ¿Verdad? Eso girado después o rebatido de 180 grados. Entonces ahí él determinaba, por ejemplo, que en este arco había componentes de este tipo. Por ejemplo, ¿verdad? Porque las cargas que caen en un arco siguen la dirección de la tangente. Esta carga sigue la dirección de la tangente. Esta otra, la tangente. Y de manera que descarga en los apoyos, ¿verdad? Esta, vamos a suponer que aquí descargaba de esta manera. Tangente y aquí también tangente. Vamos a suponer, ahí él necesitaba hacer una revisión. En determinados casos, le colocaba un pilar con la dirección de la tangente. Entonces tenía una cosa así. En obras de él se encuentran pilares con esta inclinación. ¿Ven? ¿Por qué él inclinaba sus pilares? ¿Por qué no lo ponía directamente verticales? ¿Cómo serían estos dos? ¿Por qué no lo ponía así? ¿Por qué lo ponía así? Porque sabía que la carga tiene la dirección de la tangente. Y como no había estructura de hormigón armado en su época, conocida como tenemos ahora, entonces la conformación de su arco, o los pedazos de su arco, eran piedras o bloques de piedra, por ejemplo, y podría ser hormigón, pero sin armaduras. Porque el hormigón resiste muy bien a la compresión. Y las piedras y los ladrillos y todo resisten muy bien a la compresión. Pero no puede ser traccionado. En la parte traccionada necesitamos armaduras. ¿Verdad? Y entonces, si la conformación de un arco era esta, formada por bloques de piedra, pues entonces era de esta manera, ¿verdad? Y entonces, de manera que absolutamente en todas y cada uno de los componentes existía solo compresión. Ese es el concepto. Por eso llegó a colocar pilares inclinados. Porque llegaba la carga y el pilar recibía una carga axial. ¿Qué quiere decir axial? Paralela al eje. Ahí no había problemas de pandeo. ¿Recuerdan lo que es el pandeo? Ya saben ustedes lo que es el pandeo. Hay que tener bien claro la diferencia entre pandeo y fricción. Son dos cosas diferentes. Yo siempre uso el ejemplo de la reglita. Una reglita de plástico o de metal. Si alguien tiene, ¿me presta? Me lastimó el de atrás. Pues siempre me presta una regla dura y me lastimo. Esto es una viga, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no colocamos una viga así? ¿Por qué colocamos así? Para evitar, porque la resistencia que tiene que ver con el momento de inercia es mayor cuando mayor es la altura. Entonces no ponemos así, ni siquiera los tirantes que están acá, no están así, están parados por lo del momento de inercia.
viga, pero voy a poner así a modo de ejemplo. Yo le cargo con, por ejemplo, tu dedo acá. ¿Qué sucede? Ahí está. Sucede una flexión. Esta viga, gracias, esta viga flexó, hizo esto, por una carga externa, perpendicular a su eje, por ejemplo. Los pilares no reciben generalmente cargas perpendiculares a su eje. Ahora pongo esto en la posición vertical. Si yo quiero doblar esto, voy a tener que aplicar una fuerza mayor. Fíjense por favor, estoy aplicando una fuerza de compresión. Estoy apretando nomás. ¿Qué sucede? Eso que está ahí es el pandeo. Y esto está acá el daño porque es muy rígido. ¿Ven? Un pilar, aprieto, comprimo y pandea. La viga con tu dedo no pandea, flexa. Se produce la misma deformación aparente, pero por diferentes razones. ¿Por qué ponemos parada nuestra viga y no acostado? Por el momento de inercia. Eso es lo último que voy a decir después de llegar. El momento de inercia es una cuestión que depende de la posición, directamente de la posición de la pieza. Esto que está aquí, vamos a suponer que esto le llamamos A y a esto le llamamos B. ¿Ven? Eso que está ahí, para hacer el momento de inercia tiene una fórmula, que es I, momento de inercia, igual a por V al... No se ve, ¿verdad? I igual a por V al cubo sobre 12. Esto es momento de inercia. Esta es la fórmula. Si yo coloco, vamos a ponerle valores numéricos para ser más simple, el perfil de 2 por 5, ¿verdad? Esto vale 2 pulgadas y esto vale 5 pulgadas. En ese ejemplo, ¿cuál es el momento de inercia de esto que está aquí cuando lo ponemos en esta posición? Parado. Estamos haciendo I igual a 2, que es A, por 5, que es B, por 5, por 5, porque está al cubo, dividido 12. Entonces 5 por 5, 25, por 5, 125, por 2, 250, dividido 12. No está nuestro cálculo. 250 dividido 12. ¿Cuánto? ¿Ah? Igual aproximadamente a 21. El momento de inercia en esa posición. Ahora voy a acostar la misma pieza. Voy a acostar. Voy a poner así. ¿Cuánto es A ahora? 5. Entonces en este caso tenemos 5 por 2 por 2 por 2. La altura ya es 2 nomás. Dividido 12. Y eso da 2 por 2, 4 por 2, 8 por 5, 40 dividido 12. 40 dividido 12 es un poco más de 3. ¿Cuánto? 3,3. Igual aproximadamente a 3,3. El momento de inercia de esta misma pieza por estar acostada es inferior a la misma pieza cuando está parada. Por esa razón ponemos la viga para acá. Si agarramos ese pilar que tenemos acá, ese lo ponemos entre dos apoyos,
casi su peso propio ya reflexa. Peor todavía si nos subimos encima. Y ese tirante va a flexar totalmente. Parado, la posición vertical, podemos pararnos encima. Con un apoyo externo, estoy diciendo. Apoyo extremo nada más. Entonces ahí vemos, por eso colocamos, por el momento de inercia, colocamos las vigas paradas y no acostadas. ¿Entienden? Decía esto. ¿Qué es realmente lo que sucede? Lo que sucede es que como tenían solamente piezas, bloques, tenían que hacerlo trabajar a la compresión. Entonces el arco. También podemos jugar con la forma del arco. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el arco, esto para que entiendan, para que intuyan al mirar una estructura lo que estoy diciendo. Un arco, una viga, cuando más chata una losa, cuando más chata es, menor es su resistencia. Eso es más que evidente. Cuando colocamos esta viga en esta posición, ¿verdad? Y cuando colocamos en esta posición. Cuando más chata es, la resistencia es mucho menor. Con el arco sucede una cuestión. Cuando la luz es igual directamente a la flecha, recuerdan que flecha es esto. Esto es F. Cuando la luz es igual a la flecha, sucede que no hay componentes horizontales. Solamente existen componentes verticales. Es decir, yo tengo este arco que está acá, así. Esto es la flecha y esto es la luz. ¿Verdad? Si son iguales, el arco recibe solamente compresión vertical. Alguien pensó que eso sería con el arco de medio punto la otra vez. Y el arco de medio punto, perfectamente, la dirección de la tangente cumple con esa condición. Cuando el arco de medio punto es esto que está acá. Directamente, ¿verdad? Esto que está acá, en realidad, no es igual a esto. Porque este es el radio y este es el diámetro, pero cumple por la dirección, por la forma, cumple la condición de que va a recibir las cargas solamente verticales. Por la dirección de la tangente, pues ya sabemos eso, sigue en la dirección tangencial perfectamente, entonces viene así, cuando llega acá es vertical. La carga. ¿Ya? Esto que no es un arco medio punto, sí, directamente también recibe forma vertical. Solamente componentes horizontales, cero. Aquí no hay componentes horizontales, no existe. Esta componente no existe. Cuando L igual a F, esa es una condición. F que es igual a L, entonces solo compresión. ¿Qué tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran hacer? ¿No? ¿Sí? Perdón, no te escucho. Ahí ya llega de forma vertical, entonces tenemos este caso. Un arco muy feo me salió, pero esto es solamente carga vertical. En este caso, por ejemplo, que hace una cosa así, ¿verdad? Entonces esta es la flecha y es mayor que la luz. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, solo compresión también. A partir de que son iguales,
o el arco de medio punto. Por la dirección, por la forma en que circulan, por decir de alguna manera, entre comillas, las fuerzas. ¿Otra pregunta? Pregunten. Cualquier duda, por más pequeña que sea. ¿No? ¿Por lo visto? Entienden todo. Eso es una maravilla. Ya que estamos ahí recapitulando así un poquitito, como los arcos son opuestos o simétricos a los cables, nosotros ya sabemos que los cables son las estructuras más económicas. El cable es la estructura más económica por su relación peso-luz. En relación a la luz, no hay una estructura más liviana que el cable. El otro día, cuando hablamos de cable, hablamos de dos figuras que son muy parecidas, que eran la catenaria y la parábola. Son figuras muy parecidas. Tienen 3 puntos de coincidencia. Coinciden en los dos apoyos y en el punto medio, que es el punto de luz de flecha máxima. Entonces tenemos esta figura en los cables. Una cosa así. Hace esto y esto es la catenaria. Catenaria se llama. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo se forma? ¿Cuándo se produce una catenaria? Cuando tiene sección uniforme, que es siempre la sección de los cables tienen que ser uniformes. Un cable o un cabo no puede ser más grueso en una parte y más fino en otra, ¿verdad? De mayor sección en un punto y en otra menor. Sección irregular, no. La sección tiene que ser constante y es. Entonces, tenemos esta forma cuando solamente tiene su peso propio. ¿Qué quiere decir eso? Que las cargas son infinitas. Cada pedacito de cable es una carga, porque es solo su peso propio. Entonces nosotros estamos pasando a esta forma, que es la catenaria. ¿Entienden? Porque ¿qué es lo que pasa con los cables? Los cables son estructuras de vector activo. ¿Qué quiere decir? Que dependen de la carga y de la magnitud de esa carga para adoptar o no una determinada forma. Vamos a hacer ejemplos. Cable estamos, ¿sí? Un cable apoyado acá y acá. Apoyado en dos. ¿Qué sucede si al cable le pongo una carga en el medio? Y esto ya es pregunta de examen de radio. Pregunta de pienso. Este cable va a hacer esto. ¿Ven que no es esto que tiene infinitas cargas? Yo tengo una carga en el punto medio, una carga, lo que sea, en el punto medio, y se va a deformar de esta manera. L sobre 2, L sobre 2. Una carga. Así se deforma. Ya no era esto. Esto era solamente cuando tenía sus pesos propios sin ninguna carga externa o con infinitas cargas iguales, que también puede darse el caso. Infinita no quiere decir
infinita. Entonces, ¿dónde estamos? Infinita quiere decir muchas. Cuando tiende al infinito, quiere decir más o más. Si yo le cargo 2, vamos a suponer a 1/3. A 1/3 de su longitud, que es esto más o menos. Esto, L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3. Le cargo 2 cargas iguales. Por ejemplo, para entender, W sobre 2. Esta es la forma que va a tener ahora mi tabla. Esa va a ser, con 2 cargas. ¿Cuánto vale este ángulo? Pregunta el examen. No voy a poner esto, pero algo parecido yo no. Esto se puede calcular tranquilamente, fácilmente. Solamente tengo que conocer un señor que se llamaba Pitágoras. Con eso ya soluciono Pitágoras en sus enseñanzas. Seno, coseno y tangente. Hasta ahí nomás. Esta catenaria tiene una fórmula donde interviene el coseno hiperbólico. Esta, vamos a dejarnos allá para la vuelta. ¿Ven? Por eso no voy a poner la fórmula catenaria. Coseno, y ya seno común, coseno común, tangente, que relaciona los otros dos, suma común. Les complica un poquitito, bueno, con hiperbólico es mucho más complicado y no tiene sentido para el estudio de ustedes. Pero sí voy a decir que esta tiene que ver con el coseno hiperbólico de la curvatura, la forma. La otra que les mencioné es la parábola. Este dijo Pródigo. Es la parábola que tiene esta forma más o menos. Aquí está la luz máxima, ¿verdad? Perdón, la flecha máxima. Aquí está la flecha F. Y la parábola coincide con la catenaria en el punto de máxima flecha y en los apoyos. Entonces hace algo parecido a esto. ¿Verdad? Esta es la catenaria y esta es la parábola. 3 puntos de coincidencia. ¿Ah? Los apoyos y el punto medio. Son curvas muy parecidas. Esto que está acá, esta formación, esta figura que se forma acá, se llama polígono funicular. Y esto se llama curva funicular. Polígono de 3 lados, polígono de 4 lados. Cuando más cargas, aumenta el número de lados del polígono. Y vamos aproximándonos a la catenaria. Cuando tenemos infinitas cargas, se convierte en catenaria. Acá voy a dibujar una más para que tengan una idea de lo que estoy diciendo. Apoyos, esto y esto. Cargas, mayor cantidad de cargas. ¿Ven? Acá yo le puse 4 cargas. Situadas, por supuesto, a un cuarto. L sobre 4. Entonces ya está formando, se va aproximando o va dejando de ser un polígono para convertirse en una curva. Entonces se llama, cuando llega a la catenaria, curva funicular. ¿Ya? Polígonos, y cuando termina llega a esto que es la catenaria,
que es ya la curva angular. ¿Qué es una curva? ¿Quién me puede definir qué es una curva? ¿Vos? ¿Qué es una curva? Un peligro. Si venís rápido con el auto. ¿Qué es una curva? Es una circunferencia, pero de radio infinito. Entonces, nosotros lo que teníamos acá, que no es una circunferencia, tiene un determinado radio, ¿verdad? Esto que está acá tiene el mismo radio, pero cuando ese radio es infinito, entonces tenemos esto. Esta es una recta. Yo dije curva porque soy pelotudo. Yo lo que quería decir es recta. Recta es una curva con radio infinito. Exactamente al revés. Este radio que está acá, este R, es igual a infinito. ¿Se entiende? Las vías del tren son dos paralelas, ¿verdad? Son dos rectas paralelas. Pero esas rectas son curvas con radio infinito. ¿Se entiende ahora que dije bien? ¿Por qué lo que no me corrigen cuando hablo de estupideces? Cuando me equivoco no puede ser, tienen que decirme, para que me despierte. A veces vengo medio... ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad? La curva con radio infinito. Entonces, repito, infinito no quiere decir más para la matemática. Cuando tiende a infinito quiere decir que hay demasiados números, demasiadas divisiones, demasiados infinitésimos. Se llama eso en matemática, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el cálculo infinitesimal? ¿Qué es lo que hacemos con el cálculo infinitesimal? ¿No? Pues ahora van a saber. Con un simple dibujo van a saber. Yo tengo una figura que es esta que está acá. Y tengo esa figura, que es un polígono de 4 lados. Yo no tengo problema para calcular su área, por ejemplo. ¿Verdad? Porque el área de ese polígono es base por altura. Es un rectángulo. Área es igual a base por altura. Esta es la altura, ¿verdad? Y esta es la base. Base por altura y nos da el área del rectángulo. Tranquilo. Si es un triángulo, tampoco tenemos problema. Porque sabemos, ¿verdad?, que la fórmula del triángulo, si está en la altura, la base, es el área es la superficie o el área es igual a la fórmula es base, superficie, por altura sobre 2. Triángulo. Sabemos, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos curvas irregulares? ¿Qué pasa cuando tenemos curvas que no son figuras conformadas por
o sea, limitadas por rectas. Tenemos entonces una complicación. Si tenemos esta que está acá, tampoco hay mucho problema, porque sabemos que esta es una este es un semicírculo. Y sabemos que la área del círculo es pi por radio al cuadrado. Semicírculo, pi por radio al cuadrado sobre 2. Y está. Repito, cuando la figura no es regular, tenemos problemas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir en rectángulos. Eso es lo que hace el cálculo infinitesimal. Convierte en rectángulos cualquier superficie. Porque la figura rectangular nosotros sabemos que es base por altura. Puede ser esta otra también. Siempre es base por altura. ¿Verdad? Pero cuando es irregular, en este caso, ¿qué área tiene esta figura? ¿Qué área tiene? No vamos a complicar, no vamos a complicar. Tenemos que saber lo que es una derivada y tenemos que saber lo que es una integral. ¿Qué es esto? Esto es una función y igual a f de x. Esto es una función, se llama. Para cada valor de x, que es lo que llamamos variable independiente, tenemos un valor de y que llamamos variable dependiente. ¿Verdad? Con esta figura, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos, seccionamos en infinitésimos, en cosas demasiado pequeñas que, rigurosamente hablando, son rectángulos. Voy a poner el ejemplo. Si esta es la división y yo quiero hacer esta área, ¿cómo haría el área de esa parte sombreada? Haría como pensando que esto es una recta y tomando la altura media. Esto que está acá es altura media. Entonces tenemos B, que es la base, por H media, y el área de ese rectángulo. ¿Cuándo erramos menos? ¿Cuándo más dividimos? Porque acá hay un pequeño error. Ven acá, hay una parte pequeña que nos... Yo hice un dibujo grande para que se den cuenta. Sin embargo, si es tan próxima un lado al otro del rectángulo, pues, de la figura, pues tenemos un rectángulo. Entonces voy a tomar esta otra y para que vean nomás cómo se convierte en un rectángulo. Esto que está acá es base por altura media, pero esta otra que está acá, fíjense, estas son infinitésimas divisiones de mi curva. La cantidad de divisiones tiende al infinito, está ahí en el límite. El límite es un concepto difícil de entender. No es fácil entender cuál es el límite. El límite de una propiedad es fácil. Yo tengo 30 al carlindero, a 12 metros de aquí, a 20 metros de aquí y allá, y de extremo al otro, 30 metros. Pero cuando nos vamos a la matemática y estudiamos el concepto de límite, te rompe un poquito la cabeza. Porque es tan cerca que no se toca. Es algo así como la curva de crecimiento del hormigón, que es asintótica. Se aproxima indefinidamente a la curva, pero nunca la toca. El hormigón tiene esa característica. Se va endureciendo
vas tomando cada vez más resistencia hasta llegar al 100%. ¿Cuándo? ¿A los 28 días? No. Hay gente que dice por ahí que a los 28 días ya se endureció. No. A los 28 días tenemos el 80% aproximadamente. Pero ya desencoframos. Porque con el 80% que podemos calcular, ya es suficiente para sacar nuestro encofrado. Sin aditivo. ¿Qué entonces nos estamos haciendo? Que cada uno de estos rectángulos, de estas figuras que estaban aquí, se convierta en esto que está aquí. Y ahí, la altura media es la altura. Entonces, esto que está aquí, su fórmula es V por H. V es la basecita pequeña y la altura, su altura. Y sumamos, que quiere decir integramos en cálculo infinitesimal. Y ahí ya viene f de x diferencial x. Diferencial x es la pequeña porción, esa es la diferencial. Y si integramos, integral de a b de f de x, diferencial x, tema, esto es a, y voy a cambiar porque si no va a confundir, integral de 1 a 2 de f de x diferencial x, esto da la superficie, ¿verdad? Y 1 es este, y este es 1, y este es el punto 2. Entonces vamos a calcular hasta ahí el área, el punto 2. ¿Ven? Toda esta superficie de esta curva calculamos la integral, que es como sumar todas las diferenciales. No sé quién es la que se hizo la simpática y me filmó el otro día. No estoy enojado, al contrario, me reí muchísimo. Pero absolutamente no estoy enojado. Estoy así de espalda, resolviendo una cabreada. Y dice, cuando al ingeniero no le alcanza la pizarra, cuando al ingeniero no le alcanza la pizarra para calcular una cabreada, dice, que ahí entra a hablar no sé quién, ahí parece un colombiano, parece. Eso es Cristo. Y ya descubrí quién hizo. Hizo esta. En serio. Seguramente que conocen a la me debería conocer un día. Me reí en serio. Ese es un TikTok, yo aparezco de espalda con una. Y yo puteé porque no me alcanzaba el tamaño de la pizarra, ¿verdad? Por eso así. No alcanza, voy a tener que borrar para completar, y ahí apareció ya. No sé para qué mierda metí esta mierda de facultad en vez de pasarme, no sé qué dice. Nos morimos, cagamos, no sé qué dice. Me reí muchísimo, me mostraron y me cagué de risa. Pero este es el est-bajo. En TikTok. La tecnología, ya, ¿entendieron qué es el cálculo infinitesimal? Esto es, en 2 palabras, mucho más complicado en la realidad, pero lo que hace es esto, es dividir en infinitesimas áreas donde se puede asumir que es un rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que manda es la altura. El área, la base es muy pequeñita. ¿Me escuchaste, no?
¿Encontraste? Bueno. Eso es lo que hace el cálculo infinitesimal. Es integral, por eso se llama, ¿verdad? El cálculo infinitesimal es integral. Integra después y calcula el área. El cálculo de estructura es más estúpido todavía. El cálculo de estructura con centímetros cuadrados nomás de sección. Y nosotros nos rompemos en ingeniería para calcular algo, ¿verdad? Y cuando estamos ahí por el cuarto curso no entendemos lo que pasa. Esta nomás era, ¿verdad? S1 igual a tal cosa. Esto nomás era, amigo. S1 igual a 18 centímetros cuadrados. Esto es el final de un cálculo estructural. Centímetros cuadrados. Sección de armadura. Quiere decir que en una viga, por ejemplo, vamos a tener esto y vamos a tener que tener 1, 2, 3, 4 armaduras en esta posición, por ejemplo. Después están los estribos, otras 2 aquí, y sumado estas armaduras que normalmente trabajan a la tracción en una viga, sumado da 18 centímetros cuadrados. ¿Cuánto tenemos que poner de armadura acá para 18 centímetros cuadrados? Pues tenemos que saber que una varilla de 6, tiene 0,3. Una varilla de 8 tiene 0,5. Una varilla de 10 tiene 0,8 aproximadamente. 0,8 centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Una varilla de 12 tiene 1,13 o 1,3 centímetros cuadrados. Y ahí entonces nosotros sumamos y tenemos para 18. Por ejemplo, para 1,3 de 12 vamos a necesitar 6 varillas, que es justamente lo que puse acá. 6 varillas de 12 necesitamos para la viga. Eso no es. No sé para qué los ingenieros complican tanto y nos exigen tanto. Porque cuando entramos a rendir resistencia en un tinglado donde hay 400 vendiendo y sabes bien que estamos en 15 nomás lo que van a salvar, ahí la psicología actúa negativamente. Bueno, yo no voy a estar entre estos 400, siendo que 15 nomás vamos a hacer. Entonces, hay que aplazar, te vas a llorar un poquitito y después te sentás otra vez y intentar de nuevo. Pero es así. Entonces ustedes, olvídense de calcular. Ustedes tienen que tener el teléfono de un ingeniero. Les dan el teléfono y nos dicen, quiero el cálculo estructural. Así como nosotros, que nos creemos arquitectos de repente y queremos proyectar, hacemos adefesios. Al pedo, zapateros son zapatos. La cabrera sí, que yo dije que iba a hacer ejercicio. ¿Ya vieron cómo habló al pedo? No hice el ejercicio. No hice. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios. Pero entienden esto, ¿verdad? Las armaduras pueden ser esta. Y si son vigas continuas va a aparecer una AS2 acá. AS2 determinada, por ejemplo, 15 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que si es una losa que no es nada más que una viga de 1 metro de ancho y no está empotrada en ninguna parte, está simplemente biapoyada, entonces vamos a tener solamente un resultado, AS1. Si es una viga
continua, ya vamos a tener a S2, que quiere decir armadura en la parte superior. Así como más, esto que está acá es una viga y apoyada. Esta es una viga y apoyada, sea carga puntual, sea carga distribuida, sea lo que sea, esta viga va a tener una determinada flexión, que va a ser aproximadamente esta. ¿Verdad? Y ahí nosotros hacemos diagrama de momentos. Diagrama de momentos, que esto que está acá y que exagerando, voy a poner acá para que se entienda, vemos que esta va a ser la deformación de nuestra viga y ahí vemos bien que vamos a tener tracción aquí y compresión aquí. ¿Ven? En la parte inferior está estirada y en la parte superior está comprimida. Entonces, ¿cómo voy a hacer la armadura? AS1, 18. ¿Va a tener abajo nomás? Esto que está acá va a ser su armadura. Esto, solamente esto que estoy dibujando. Nunca en la realidad se pone solamente ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos esfuerzos que son los esfuerzos cortantes, que hace que, dependiendo de la carga, nuestro diagrama sea una cosa parecida a esta. ¿Ve? Una cosa así, el diagrama de cortantes. Los esfuerzos cortantes están siendo absorbidos por esto, que el estribo. Esfuerzos cortantes. Pero rigurosamente la tracción solamente se produce abajo y rigurosamente solo tendría ahí armadura. Cambia, pero absolutamente no tiene tres apoyos. Tres apoyos y nos fuimos al tacho. Cambia totalmente. Esto que está acá es una viga con tres apoyos. ¿Ven? El diagrama de momentos, que en este, mira esto que está acá, en la viga de tres apoyos, viga continua, ya cambia su diagrama. El diagrama de momentos va a ser esto. Aquí, en la parte central, tenemos armaduras negativas y aquí positivas. Entonces, aquí, en esta viga, las armaduras ya no están solamente abajo, que rigurosamente hablando, tendría que ser solamente en esta zona, así y así. Ahí nomás sería rigurosamente hablando, y aquí también rigurosamente hablando en la parte superior, algo así. Pero no, se tienen que soportar los estribos, y entonces hacemos que en ambos casos la viga tenga armadura abajo y arriba. O sea, en realidad hacemos esto, en este caso colocamos de extremo a extremo, colocamos arriba una pequeña y aquí los estribos. Siempre. En este caso, la misma cosa. Colocamos armadura abajo y arriba. No interrumpimos, continuamos. Continuamos. Aquí, continuamos aquí. Y aquí reforzamos con la armadura. ¿Ven? Esta. Y esta otra son armaduras pequeñas nada más. Pero aquí reforzamos. Así. Y así sucesivamente. Y ahí completamos con el trío cada tanto. Así es. Pero si miramos aquí no necesita armadura, aquí tampoco en el medio abajo. Si miramos nuestro diagrama. Pero esta es una cuestión complementaria para ustedes, ¿verdad? Entiendo que tienen, ¿verdad? Estructura 1 creo que, ¿verdad? Y aprenden todo ahí en el diagrama. Pero
Nosotros también damos arquitectura 1, 2, 3, 4. Sabemos guau, urbanismo guau. Nada sabemos. Ahora una pregunta. Pregúntenme aunque sea cuándo voy a hacer. Quieren practicar, le doy un ejercicio para hacer en su casa. Ya les dije hace rato lo que iba a preguntar con cables. Con cables ya les dije. Esto que está acá, esto, ese tipo de cosas. Puede ser también así. Y ahí, qué ángulos. Esa es electricidad. Pero por favor, aprendan, ya practiquen un poquito lo que es Pitágoras. Pitágoras es simple. Con eso van a poder calcular este ángulo o cualquier otro que yo les pida. Qué cosita así simple de cálculo. Y teoría todo lo que es, todo lo que se habló, teoría es todo. Una cosa me acordé después de llegar a mi casa. Cuando di, no sé cómo me acordé, que cuando di cables, y cuando tocamos el tema de cables, dije lo siguiente: el cable o los cables no son autoportantes. Eso recuerda. Un cable que uno suelta, pues se deforma absolutamente, se cae. El arco sí es autoportante. ¿Ya la diferencia entre ambos? El cable no es autoportante y el arco sí ya es autoportante. Por eso los arcos tienen necesidad de mayor cantidad de material. Un arco no puede ser como un cabo de filo colocado hacia arriba, porque los cables no pueden soportar flexión alguna. No pueden soportar flexión. Un cable no sirve para nada si no trabaja estirado. ¿Puedes usar la ayuda de tu auricular? Por favor. Voy a tratar de no soltar. Este es un cable. Este es un cabo. El cabo es un acero de alta resistencia, ¿verdad? Pero si yo no estiro el cabo o el cable, sucede esto. Menos todavía si quiero comprimir, si quiero apretar, no sirve para nada. Entonces yo hago que el cable trabaje exclusivamente a la tracción, estiro. Si calculé bien, no voy a soltar. Pero si calculé mal, se va a soltar. Entonces, cable, tracción. Arco, sí, ya tiene una forma determinada, ¿verdad? No se puede con esto. Demasiado blando, ¿eh? Ahí está. Este ya es un arco. Y este necesita mayor material o mayor cantidad de materiales porque está siendo comprimido. Eso es lo que le llevó a Gaudí a colocar pilares no aplomados, pilares que siguen la dirección inclinada, la dirección del arte, de la tangente del arte, que les mostré hace rato. Así. Como el cable, esto es lo que me olvidé de decir, como el cable no es autoportante, necesita de rigidizadores. Eso no les dije. Y eso agreguen, por favor. Gracias. Necesitan de rigidizadores los cables. ¿Y qué es un rigidizador? Es algo que necesita para que se mantenga en una cierta, con una cierta forma. Dime otra vez. Esto que está aquí es un
rápido, por favor. Esto que está aquí es un cable. Se cuelga porque su peso propio lo convierte prácticamente en catenaria, en esto que está aquí. ¿Ven? Pero ¿qué necesito yo? Yo no puedo tener una curva, o mejor dicho, no puedo tener una carretera con esta forma. Entonces le coloco ahí, en el medio, un rigidizador, y eso se convierte en esto. Levanta la mano, por favor. Eso que está ahí, el que le colocó él, es un rigidizador de mi cable. ¿Y ve cómo se queda mi cable ahora? Cuando pone el rigidizador, se le ubica. Eso puede ser hormigón pretensado, puede ser reticulado, cualquier cosa que lo mantenga en esa posición. ¿Ya? Rigidizador. Un puente colgante tiene rigidizadores, ¿verdad? Gracias. Que hace que esto no tenga esta forma, sino que pase a tener esta forma. Y esto puede ser, por ejemplo, un reticulado. Entonces pasa de esa forma de catenaria a esta otra forma, a esta. ¿Ves? El rigidizador cambia la forma del cable. A mí me llamó la atención lo primero que llamó en los trenes de alta velocidad. En España se llama AVE, que quiere decir alta velocidad española. En Italia se llama Freccia Rossa, que es algo así como flecha roja. Son trenes de alta velocidad, 300 kilómetros por hora tranquilamente. Esos son eléctricos. Y ahora, ¿cómo toman? Si tienen que tomar de arriba la energía eléctrica, ¿cómo toman? Lo primero que dice es sacarme esa duda. Porque el cable, por más que sea cable eléctrico, no va a ser un cable de menor resistencia, es un cabo de alta resistencia que conduce electricidad. Entonces aquí tenemos un poste del tendido y aquí tenemos el otro. Esta es la superficie. Necesariamente el cabo o el cable va a tener una panza, sí o sí, va a tener una flecha. No se puede hacer jamás un cable que tenga esta forma, por más que lo estire, porque cuando estira mucho se suelta. ¿Y por qué se suelta? Porque la tensión tiende a infinito. ¿Cuándo tiende a infinito la tensión? Cuando su flecha es cero. Entonces la flecha sí o sí va a tener, sí o sí. Entonces colocamos acá, cuando el tren eléctrico habla, colocamos un cable y hace esto, así hace. El cable, por más que esté estirado, tiene una panza, tiene una flecha. F. ¿Qué es lo que hace? Esto. Otro acá. Esto que está acá. No sé si se llega a ver, lastimosamente no. Vicente tenía uno usado ya. Muy usado. Ya cambié el color. Voy a poner este rojo. Este es el que va a tener la dirección horizontal. ¿Por qué necesito que tenga la dirección horizontal? Bien horizontal. ¿Por qué? Porque mi tren está acá. Acá está y acá tiene esta sección más o menos el tren. Tiene bastante punta. No importa qué, pero este es mi tren. Toma aquí la energía. Y si tuviera que tomar de esto, pues entonces yo tendría que tener
variación tremenda de altura, porque estando acá cerca del apoyo va a tener una altura, el medio va a tener otra altura. Y me estoy refiriendo a estos ahora, a estos componentes, que se le agregan aquí de esta manera, cada tanto, y que lo convierten en una horizontal. O sea, tenemos una catenaria obligatoria y colgamos para tener una altura uniforme. Y entonces el tren tranquilamente a 300 kilómetros por hora está tocando arriba. La distancia no es esta, salió muy alta, está mucho más cerca. Pero 300 kilómetros por hora no es bacano. Cuando estamos en contacto con una carretera te das cuenta porque todos los vehículos se quedan atrás. Están yendo a 100, a 140, pero el tren a 300. Le está ganando. Entonces le deja como parado cuando coincide con una carretera, ¿verdad? ¿Qué más? Creo que más o menos esto es lo que quería decir. Lo que me olvidé y que repito ahora es la colocación de los rigidizadores. Esto que está acá, para en este caso hacer, por ejemplo, el puente acá. Estaría acá el vehículo, ¿verdad? Sobre el rigidizador prácticamente abajo. Este medio está siendo cada vez más, por decir de alguna manera, obsoleta, ya te va quedando, porque ya hay trenes que no tienen ruedas ya, que ya no tienen ruedas, directamente tienen levitación magnética, se separa de la vía electromagnéticamente, le repele por tener el mismo signo. Si tenemos un imán, que es esto por acá, tiene un polo, un lado y otro lado contrario, tiene un polo positivo, un polo negativo, el imán, ¿verdad? Si yo agarro este imán y parto en la mitad, automáticamente te sigue siendo el polo positivo, este se convierte en negativo. Y este ya es un imán que tiene polo positivo y negativo. Yo coloco este otro imán, los dos polos son positivos acá, tanto el azul como el rojo. Si coloco de esta manera, los imanes se van a atraer, porque son polos positivos, polos contrarios, se atraen. Si coloco de esta manera, se van a repeler, porque los dos son positivos, se repelen. Y eso es lo que sucede en la vía. El tren repele, la vía repele al tren y el tren no toca el suelo. Claro que cuando está parado toca, está parado, pero comienza a andar y esto vuela, ya va en el aire porque va acompañándole una repulsión electromagnética. No hay contacto con la vía. Eso es. El tema de los amortiguadores en un edificio, también una cosa interesantísima. Un edificio, si es rígido en un 100%, viene un sismo y revienta el edificio, ¿verdad? Si hay digamos, resultante diferencial, si hay no es resultante, tengo un edificio, ¿verdad? Tengo cargas, todo el peso del edificio. Si hay una reacción aquí diferente a esta otra, el edificio se inclina. Entonces yo tengo que tener las reacciones iguales. En el caso de la cambiada, nosotros ya incluimos que van a ser iguales.
No siempre, evidentemente. Si yo tengo una cabreada de este tipo, para colgar un cartel, tengo esta cabreada, tengo así, 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 y aquí está colgado mi cartel. Evidentemente esta es una semicabreada. Está formada por triángulo y por lo tanto es una cabreada o una cercha, pero es la mitad nomás. No hay simetría en relación a lo que sería el pendolón. Es una semicabreada. Lo que quise decir con el edificio, que si el asentamiento del edificio es diferente de un lado al otro, se llama asentamiento. Esa es la palabra que no me venía. Asentamiento diferencial. Eso hace que la estructura falle. El asentamiento en un edificio, si es regular, si es uniforme, no hay problema. Hay edificios que se asentaron 30 centímetros, medio metro, después de terminado. Eso es un problema si es diferencial. Entonces lo que hacemos es tratar de evitar ese asentamiento, y eso se consiguió, por ejemplo, con el edificio más alto del mundo actual, que es el Burj Khalifa. Ese edificio se asentó menos de 2 pulgadas, con 828 pisos, menos de 2 pulgadas se asentó, una cosita así. La torre de Pisa se inclinó porque se asentó diferencialmente. Hoy día ya está estable, está reforzada y se dejó en esa posición como atractivo turístico. ¿Vos conociste? ¿No? Le digo a ella porque me contó que estuvo en Italia, ¿verdad? Y bueno, el asentamiento del edificio, de la torre inclinada de Pisa, lo dejaron ahí a propósito para ser atractivo turístico. Pero ya está hoy estable. Es interesante. Lo que hace el hombre es interesante. Lo que hacen las mujeres más todavía. Hablo como género, por favor. La mente humana, lo que es una cosa increíble. La mente humana, las maravillas que hace. La tecnología, todo. Hoy salió de alta mi hija. Hoy salió de alta del sanatorio. Tuvo desde chiquitita un problema en el labio inferior. Parecía un lunar, parecía un hemangioma, se llama. Yo tenía esto, pero se iba agrandando. Mi hija o está casada, tiene hijos, una vida normal completamente, pero hace como 2 años esto estaba muy acentuado, muy hinchado, y ya tenía otros problemas. Entonces tuvo una cirugía hace 2 años y hoy salió de la segunda cirugía. Gracias a Dios todo bien. Lo que es la ciencia nomás digo, que le sacó, era de un lado, se le sacó todo el labio inferior, todo el labio inferior, se le sacó de la pierna un pedazo y se le colocó acá. Imagínense lo que es eso. Esto, según ella, no es lo más doloroso. Lo más doloroso es la pierna. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la rebanadora de queso, esa que hace así, que tiene una cuchilla inclinada y que se rebana. De esa misma manera se saca material de la pierna con un elemento naturalmente de electromedicina, pero es una rebanada de determinado espesor. Entonces le colocó acá. Y ahora la segunda. La segunda es de la otra pierna un pedacito de tendón para reforzar ese labio inferior.
ese tendón está anclado en el maxilar. El tendón que refuerza el músculo, ¿verdad? Para anclar en el maxilar. ¿Vas a tener que tener otras operaciones? Sí. Que lo que es nomás, digo, la gracia de Dios y el avance en la medicina y del conocimiento. Hoy salió. Está en su casa ya. Gracias a Dios. Y todo es importante, lo que hacemos nosotros, lo que van a hacer ustedes. Todo es importante. Pero no quedarse atrás es lo que importa. No quedarse atrás. Esa Ada, por ejemplo, que hizo esto. ¿Quién no que es Ada? No sabe. Pero para darle un abrazo, porque está genial. Me pone muy contento por eso que transmito esto. Me disculpan. Yo estoy feliz porque está bien. Porque va a tener que tener otra cirugía pero esto segundo que se le hizo ya es cirugía plástica. Ya no es más una cirugía por sacar un problema.